Darle la bienvenida a todos ustedes a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York con 31 años de fundada. Doctor Williams es parte de esa historia que el doctor Paliza quizás no conoce. Nosotros nos sentimos honrados de tenerlo aquí como invitado. El doctor Paliza es un médico graduado ya con una experiencia de 44 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudió en la Universidad de Marsella, Francia, en Marsella, donde hizo neuroradiología. Luego regresó a la República Dominicana, donde estableció varios programas y fue profesor de residencia de neuroradiología de varios programas, entre ellos el Gautier, el Salvador B. de Gautier, el Hospital Darío Contreras y varios programas de residencia de radiología. Él ha sido reconocido por varios premios, entre ellos el máximo galardón que otorga el Colegio Médico Dominicano, de maestro de la medicina, gran maestro de la medicina, y también ha sido reconocido por otras instituciones. Ha sido pionero en varios programas de radiología y fue el primero que llevó estudios de la medicina radio, la medicina magnética nuclear y varios programas más de radiología. En el día de hoy ha sido invitado para que hable de su experiencia, hable de los grandes desarrollos, de los avances que ha tenido la radiología dominicana, sus retos, sus desafíos. Doctor Paliza, bienvenido. José Paliza López. Muchísimas gracias, doctor Restituyo. Para mí es un honor tener acceso a todos ustedes y gracias por tu consideración. Podría quitar un poquito menos y decir, como digo yo, que yo lo que soy es fotógrafo de interiores. Pero me han dado una oportunidad que quiero aprovechar con muchísimo gusto. Primero para dar las gracias a ustedes y a todos mis colegas que han en el medio de la semana, en el ombligo, parado su noche para, vamos a decir, perder un rato de su tiempo y escucharme a mí. Vamos a comenzar con esta foto de la catedral y el título que decidieron ustedes, que a mí me llamó bastante la atención, pero fue también un reto. Retos y desafíos de la radiología dominicana. Entonces, yo decidí que le íbamos a poner una coletilla aquí abajo, que era con un poquito de historia. Evidentemente, si somos dominicanos y vamos a hablar de radiología, debemos sacar a colación este buen señor, con quien tuve el honor de estar durante 3 meses en Mass General, y que fue realmente uno de los padres, si no el padre de lo que es mi especialidad, que es la neuroradiología, que es un dominicano cibaeño que todos ustedes conocen, Yep. don Juan Taveras. Como le decía yo le decía siempre don Juan. Y no podemos hablar de radiología aquí sin hablar de él. Después de eso, nos vamos a reír un poco. Esta es una foto del año 1975, los retos a que me reconozcan. Creo que no debe ser muy difícil porque yo estoy igualito, dice mi compañero. Y ese soy yo. Que salíamos, mi promoción, perdón, fue la primera que salió al campo, al servicio aquel de 3 meses de la UAS. Y ahí salíamos nosotros en la guagua de la universidad por la mañana. Y yo traigo esta foto porque ¿quién rayo iba a decir que ese flaco que está ahí con esa melena iba a ser neuroradiólogo? Yo tenía otras pretensiones. Pero cuando llego a este hospital, después de la rotación en el campo y en el Robert Reed, de donde yo salí ya con todo mi muñeco armado, como decimos nosotros, para hacer pediatría, me topo con ese personaje, doctor Diógenes Santo Viloria. Y me topó su sala en mi primera distribución de tiempo y peleábamos todos los días, porque yo tenía mi horario y yo a las 12 picaba y me iba, porque yo trabajaba como profesor de inglés en el Dominico por la tarde y esa era mi comida. Y él llegaba y él quería que yo me quedara cuando él arrancaba a las 11 de la consulta. Pero
me atrajo la neurología, el trabajo de la sala era muy interesante, yo llegaba temprano, la tenía lista, y ahí conozco a este otro personaje, que es el doctor Miguel Aristi, que en esa época fungía como neuroradiólogo en el hospital, y yo acompañaba a mi paciente a que le hicieran esa musaraña que le hacían ahí. Me llamó la atención. Y cuando me toca el cambio de rotación, me toca medicina, consulta externa, y le digo al doctor Santos, digo, doctor, yo vengo del campo, yo pasé 3 meses en el campo dando consulta externa, yo no me puedo quedar ahí con el doctor, pues yo no voy a volver esa vaina, a ver esa vaina en mi vida, y eso me interesa, es interesante. Me dice, ah, sí. Y habló con el difunto doctor Astacio, que es el coordinador, y yo me quedo ahí. Y ahí vi yo neumoencefalografía, como esta, hecha en el Morgan en el año 75. Ahí conocí a este señor que se llama Sánchez Pérez. Este era un cambiador de placa automático diseñado por un radiólogo español. Utilizaba placa de 11 por 14. Se movía en base a una cadena de bicicleta que cargaba el chasis desde ahí y lo jalaba para acá a este espacio físico. Cogía 12 chasis y podía hacer fácilmente una placa por segundo. Y con eso se trabajaba en el Morgan. Y se hacían mielografía con pantopaque, lo cual es histórico, mucha gente no lo conoce, pero yo le tengo mucho cariño, porque esa radiografía es mía. A mí me hicieron una mielografía con pantopaque en el año 1972, y eso en Estados Unidos se suponía que uno pasaba 2 horas sacándolo del canal raquídeo porque daba aracnoiditis, pero aquí no se sacaba. Y yo todo eso lo tengo todavía conmigo, o sea que somos amigos de antiguo. En ese momento histórico ocurre el segundo simposio internacional de tomografía axial computarizada en San Juan de Puerto Rico, realizado y organizado por el doctor Juan Tavera. Y se han ido a Puerto Rico el doctor Miguel Aristi y el doctor Santos Viloria, y me han dejado a mí suelto en el departamento como encargado. O sea, esas son cosas que nada más se ven aquí. Y el viernes de esa semana estoy yo haciendo una mielografía precisamente, y aparece el doctor Santos Viloria ahí desde la puerta con esa mano tan grandota que tiene, me señala así, me dice, mira, tú tienes que aprender francés. Y digo, ¿qué? ¿Moi? Dice, oh, ¿tú hablas francés? Y digo, oui, monsieur. Y dice, ah, qué bueno, porque tú te vas en octubre a Francia a hacer neuroradiología. Y yo le digo, doctor, ¿qué bebió usted por allá? Dice, no, 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 no. El profesor George Salamón viene el lunes a pasar una semana aquí y a conocerte, y tú te vas para su servicio a hacer neuroradiología 3 años en medio octubre. Y así ocurrieron las cosas. El profesor vino, lo conocí, nos conocimos, y en octubre estaba yo viendo a Notre Dame de la Garde en Marsella. Había olvidado por completo la pediatría y arranqué en FA. Y de ahí el segundo paso fue aquí, a un hospital de 1.200 camas de adultos, 700 camas de niños, 2 servicios de neurocirugía, 3 servicios de, entre comillas, de neurología, y un servicio de neurocirugía pediátrica y un servicio de neurología pediátrica. Pero lo más importante de ese hospital no era eso, era que en Francia había un solo tomógrafo y estaba más o menos por ahí un EMI Mark I, que tardaba 6 minutos en dar la vuelta completa. Tenía una especie de casco de agua que se llenaba con el paciente adentro y generaba 2 imágenes de una extraordinaria resolución, como ustedes pueden ver aquí,
donde se podían hacer todos los diagnósticos. O sea, si yo le digo que eso es un hematoma subdural, o que eso es un tumor, o que eso es otro tumor que hay aquí, o aquello es otro tumor y eso es un infarto, me pueden creer porque lo eran, pero eso tenía una resolución de 68 puntos, que 0 carreras, 0 hits, 0 error. Y ahí fue que yo comencé. Evidentemente la tomografía se hacía y el examen, el estándar era la arteriografía en aquella época y la neumoencefalografía que se hacía ya con el MIMER, la máquina que giraba sola, etcétera, etcétera. Pero esas eran las imágenes que producía el primer tomógrafo y yo tuve el privilegio de caer precisamente en el único hospital de Francia donde había uno. Evidentemente, en Francia yo hice mis periplos. Esta es la entrada vieja del hospital de La Timón, que era un viejo edificio y esa era la entrada vieja, pero yo también estuve prácticamente un año en este hospital de Marsella, que era el Hospital Salvatore, haciendo en las horas de la mañana angiografía vascular periférica. Los veranos los pasaba en el Hotel Dieu de Dijon, donde el profesor Binet, como attaché, entre comillas, porque así me pagaban otro sueldo porque estaba de vacaciones en el otro hospital. Y en el año 79, antes de venir acá, mi patrón me mandó, habló con don Juan y me mandaron a pasar 3 meses ahí, evidentemente en el verano, ¿verdad que sí? En enero, febrero y marzo en Boston, que no te cuento, ¿verdad? Que no, tú te ríes, no te cuento. Viniendo de Marsella. Exactamente. Pero fue un extraordinario aprendizaje. Ken Davis era, don Juan era el director general de la radiología y Ken Davis era el director de neuroradiología. Y ahí conocí sobre todo mucha gente de OIT que escribían libros, don Juan, Ken Davis, etc. En Marsella aprendí a hacer arteriografía por punción directa, que todavía se hacía muchísimo. Ahora, claro, en el departamento todos los pacientes se anestesiaban y también hacer cateterismo con este neuroscope, que fue uno de los primeros que se fabricaron, fue diseñado por un físico que trabajaba en el departamento de nosotros y por la gente de Siemens. Y recibíamos visitantes extranjeros con mucha frecuencia. Yo recuerdo que la gente de Clínica Mayo compró uno y fue allá a verlo. Y al mismo tiempo daba chance también para salir de vez en cuando a dar una vuelta. Aquí con mi profesor, después de haber salido a cenar, el doctor Charles Reibot, que acaba de retirarse en febrero de este año, pero que junto con Markovich es uno de los más reconocidos neuroradiólogos pediatras. Mamadou, que falleció, que era un neurocirujano de Senegal, que pasó un par de años con nosotros. Este es mi profesor Casbarian, el profesor de radiología vascular en el Hospital Salvatore. Y aquí eso era una fiesta del servicio donde también estaba rotando en ese momento la doctora García aquí conmigo. Cuando yo era joven, ella sigue igual. Y los viejos reconocerán a estas 3 personas que vinieron. Este vino de visita de Rusia, que es Rolando, que está de Santiago. Ella es Teresita Torres, que se fue a destiempo, hizo neurocirugía en Marsella. Y este es el doctor Eduardo Yermeno, que al igual que yo anda dando lata por ahí, en una visita que Rolando nos hizo en Marsella. Y parte de las actividades mías consistían 3 días por semana ir a ese sitio, cantar música brasileña por los tragos, y se pasaba muy bien. Que fue un aprendizaje de muchas cosas. En octubre del 79, retorno. Mi primera parada fue saliendo del aeropuerto
a tirarle esa foto a ese Curtis C-46 que David había encaramado de arriba a boca arriba. Imagínense de donde yo venía a donde llegaba. Y al día siguiente estaba aquí, emburujado de una vez en el Morgan, empezando a hacer papeleo para mi pasantía que hice como radiólogo, neuroradiólogo en el Morgan. Y ahí para adelante, pues todo fue caminando. A los pocos días, el doctor Santos Viloria me llama para hacer mi primera arteriografía privada. Y eso fue en la clínica Cedeño, luego clínica de los billeteros, un paciente de Higüey, quien tenía este bonito aneurisma, bonito para nosotros, en la bifurcación de una cerebral anterior única y que fue exitosamente operado por el doctor Puello allá mismo en el Morgan. Poco después, por los oficios del doctor Ney Arias, me nombraron en El Salvador Gautier para hacer neuroradiología. Y realmente yo pasé 6 meses haciendo oficio que me daba el doctor Edwin Schott y me decía, mira, mándalo tú ahora. Y el oficio era mandándolo para que reparara los equipos. Y en un pasillo un día el subdirector me dijo, usted es el doctor Paliza. Y dice, sí. Pero usted no trabaja. Y usted tiene razón, yo no trabajo, pero porque ustedes no arreglan los aparatos. Y al día siguiente le llevé mi denuncia. Debía haberme quedado ahí, tendría una pensión buena porque ahí pagaban bien. Vamos a hablar de radiología. Eso era parte de la historia y este señor es parte de la historia de la radiología dominicana. Uno de los primeros radiólogos que llegó con formación sólida, sin desmerecer a los que estaban antes, ni mucho menos, pero también tenía visión. Y don Andrés fue el fundador de la Sociedad Dominicana de Radiología, fue el motor, fue el que unió a lo que había y formó la sociedad en 1975. Y yo, de la misma manera que no dejo de mencionar a don Juan, tampoco dejo de mencionar a don Andrés, porque aquí durante mucho tiempo fue nuestro contacto con el Colegio Interamericano de Radiología, siempre estaba abierto a enseñar, siempre estaba abierto a conversar contigo y a animarte en los momentos en que a uno le bajaba la nota, porque la época no era fácil. ¿Qué había en dónde? Bueno, él anda por ahí porque vi ahorita que estaba conectado. Aquí había un privilegiado que yo le tengo mucho afecto y que fue el primer neuroradiólogo formado, como se dice ahora, en neuroradiología con una subespecialidad y se trata de Fabio Rodríguez. Fabio en ese momento era director de radiología del Hospital Dr. Cabral Ibáez, donde sí había una sala de angiografía. Y Fabio además creó la primera residencia de radiología que se creó en República Dominicana, de la cual salieron un buen grupo de excelentes radiólogos, siendo la primera promoción el doctor Orlando Duarte y el doctor Rigoberto Marte. ¿Qué había aquí? Bueno, aquí había salas de angiografía, una en la Chan Aquino, otra en el Policlínico Naco, que es hoy el Hospital Central, y otra en El Salvador Bergotier, que había logrado conseguir el doctor Arisa Mendoza, pero esta se usaba prácticamente para angiografía cardíaca. Cambiadores automáticos Sánchez Pérez, había en Abreu, en Abel González, en el Centro Médico Nacional, en Rodríguez Santos, y en el Hospital Mocoso Puello había uno, pero no funcionaba. Y evidentemente el del Morgan.
y había dos PUCs, uno en Gómez Patiño y otro en la Altagracia. Y entonces había un cambiador en el baúl de mi carro que se llamaba Miguel Aristi, que consistía, el cambiador Miguel Aristi, en una caja de madera a la que se le ponía una madera aquí abajo y tenía varios resortes de colchón. Entonces ahí se metían 3 chasis de 10 por 12. Se le pegaba un pedazo de ZO aquí, otro a este de aquí, otro aquí. Entonces la cabeza del paciente aquí, tú inyectabas y decía ya, entonces disparaba uno y había otro aquí que jalaba la primera y se la ponía en la espalda, ya, otra vez, ya. Entonces tú tenías una fase arterial, una fase capilar y una fase venosa. Y para la lateral, tú sacabas la placa y la ponías las 3 ahí, la aguantabas con la mano, ¿ok? Y se usaba, yo tenía una rejilla del mismo tamaño de la que tenían los equipos viejos de fluoroscopía, la había conseguido, y entonces hacía, no era móvil, pero hacía la función muy buena de una rejilla y se obtenían imágenes de muy buena calidad. El material que se usaba era esta bandeja en la que había 2 riñoneras, una para contraste y otra para solución salina, una pinza, gasa, mertiolé, la aguja de anestesia, un catéter 16 y la aguja de inyección y un conector corto. Y donde había fluoroscopía con intensificador de imágenes, en esos sitios se hacían cateterismos con el PUC en uno, con el Sánchez Pérez. Los catéteres los hacía yo la mayoría porque había traído 2 rollos de material de catéter no formateado y se formateaban con un clip para darle la forma de la bayoneta o esto en curva como una cobra. Tú le ponías un clip, lo sometías al vapor de una cafetera y después lo metías en agua fría y le quedaba la forma. Mira cómo se ríe ese pérfido. Pero mira qué bien quedaban las arteriografías. Está bonita. No, quedaba muy bien. Y entonces con la ayuda de un señor que se llama White Label, a esa arteriografía hicimos una caja con un zócalo, un bombillo de huevo de paloma, un switch de timbre para prender y apagar la luz, un vidrio esmerilado que se le ponía entre la luz a mitad de la caja y la parte de arriba, y en la parte de arriba le poníamos un vidrio transparente y tú cogías esa placa, le ponías una placa de aquella plaquita de 10 por 12 o de 8 por 10 que se usaban en los primeros tomógrafos con emulsión de un solo lado y hacía un positivo. Y entonces tú cogías el positivo, se lo ponías arriba a la angiografía con el contraste y te salía Un tu negativo. sustracción. Wow. Pero era la sustracción donde tú borrabas el hueso y tú veías mejor la arteria. Y esa todavía anda en diagnóstica en algún rincón, porque eso no se votó. Pero con eso era que se hacían las arteriografías. Las mielografías se hacían con pantopaque, que es el que yo enseñé que tengo en la cabeza. Yo traje el Ipiodol, que es un producto de Gerber, que es 3/4 de la misma cosa. Y traje también Dimerex, que es un producto hidrosoluble, también de la gente de Gerber, que se usaba exclusivamente en mielografías lumbares, porque su contacto en concentraciones elevadas con la médula solía producir tetania. Entonces, yo no sé si tú recordarás, Carlos, que yo hacía las mielografías
y las hacía por la tarde y mandaba al paciente a su casa a sentarse en una mecedora hasta las 10 o las 11 de la noche sin hacer mucho esfuerzo para que el movimiento natural del líquido cefalorraquídeo se fuera llevando el dímer que estaba en el fondo porque era más pesado el líquido cefalorraquídeo, y entonces la concentración que iba subiendo no era suficiente para irritar la médula. Y también traje el amipaque, que fue el primer hidrosoluble que realmente no producía muchos problemas, salvo cuando se hacía la cisternografía, que solía dar un dolor de cabeza un poquito nítidos. Un par de años más tarde traje el iopamidol, que es el iopamidón, porque en uno de mis viajes a Francia estaba precisamente haciendo una fase 3 con el iopamidol, y mi gente me dijo, te tenemos un viaje de Franco ahí para que te lleve, porque eso para la mielografía y para la cisternografía es el contraste ideal. Y realmente yo todavía lo sigo usando intravenoso y toco madera, como decimos nosotros, pero las reacciones alérgicas con ese producto al día de hoy son mínimas. Wow. Y aquí una de esas mielografías hechas sin grandes máquinas, con los equipos de rayos X convencionales y la mesa basculante de una lesión intracanalar aparentemente extramedular por la forma del famoso pico de flauta, y podría perfectamente ser un meningioma. Y fíjense qué bonita se ve la arteria de Adamkiewicz aquí. La tomografía. Neyaria, muy poca gente lo vio sonriendo. Esto es una foto de la poca. Esa foto la tomaste tú. No, pero sí yo lo vi con una sonrisa más grande que esa, porque el día que yo moví por primera vez el ortejo mayor de la pierna izquierda, después de tener como 18 días hemipléjico, la enfermera salió huyendo por el pasillo y dice, está moviendo, se está moviendo. Se lo encontró a él en el camino y él entró con una sonrisa de oreja a oreja, porque fue mi médico. Y yo esa sonrisa nunca se me olvida. Y realmente Neyaria fue el que trajo el primer tomógrafo a República Dominicana, porque lo ordenó siendo ministro de Salud Pública en el gobierno de Balaguer. Y cuando el cambio, el aparato llegó en el mes de diciembre del año 1978. Y las autoridades de salud en ese momento dijeron que el problema de salud de nuestro país era un problema de medicina preventiva y sanitaria, y que aquí no hacía falta esa vaina, como decimos nosotros. Y lo dejaron en la marquesina del Darío Contreras, donde pasó David y Federico. Funcionó unos días en el gobierno de Masluta. Los técnicos me los habían mandado a mí para entrenarlo, e hizo como 117 pacientes en el periodo de Jacobo Masluta en los 43 días. Hace 40 años, hizo 40 años en octubre, en esta casa colonial, o lo que ustedes quieran llamar, de Gasco, operó el 18 de octubre la primera tomografía axial computarizada en República Dominicana. Se trataba de un equipo EMI 5000 upgraded, mejorado a 5005, que había pertenecido al departamento de radiología de Mass General Hospital, y fue adquirido aquí por un grupo de médicos y clínicas. Estaba compuesto por gantry, donde había un sistema de traslación-rotación. Era la computadora, esto era el generador de rayos X, el panel de control, y había una impresora de papel que imprimía las densidades, y este era el sistema de visualización
que tenía una pantalla con unos discos que le llamábamos floppy, que eran discos de vinil de 7 pulgadas, y una cámara Polaroid en la que se tiraban las fotos que yo enseñé primero. Yo conservo una de esas cámaras y Diagnóstica poco tiempo después trajo un Mark X, que fue la mejoría del Mark I, donde ya ven que cambia el gante y ya no tenía saco de agua y ya la mesa era completamente horizontal y había disminuido la velocidad de rotación y había mejorado la resolución. Después vino la tercera generación, donde los detectores y el tubo estaban en un armazón y giraban juntos. Y en tomografía nosotros el último que tuvimos fue un EMI 7070, que era en cuarta generación, en vez de rotación, todo junto, aquí era rotación y nutación, rotate, mutate, que consistía en que el arco de detectores era permanente, no se movía, el tubo estaba por fuera de los detectores y había una especie de puño o cuña que giraba en contraposición al tubo y hacía que los detectores se elevaran para que solamente ese grupo de detectores adquiriese la radiación que pasaba a través del paciente. A finales de los 80 se instala en la República el primer resonador. No fui yo quien trajo el primer resonador, parece que se fue. Está bien, sigue. Sí. Sigue. Lo que pasa es que yo no la veo. Ok. Tiene el jet ahí arriba. Déjame hacerte una pregunta hasta que venga el internet. ¿El Citroën todavía lo tienes? No, yo fui, el Citroën alguien lo tuvo y lo reparó. Yo creo que yo conozco al que lo tiene, que es un amigo mío que lo reparó. Pero yo de bruto lo vendí para comprar un Volkswagen de 1.250 pesos en la época, un Jetta. Debía haberme quedado con él. Yo tenía de CX, pero la mía era del 80 y pico. Quiero ir a Francia para traer uno. No, ese era un DS-21 de los que giraban las luces. Sí, sí. Cuando giraba el volante. Yo creo que estamos de nuevo en el aire, ¿verdad? Sí, sí. Decíamos que en el 80 vino la primera resonancia, que vino en un furgón. Eso la trajo Diameco, que fue la segunda instalación de tomografía que hubo en la ciudad, el doctor Leandro Lozada, y trajeron un resonador que estaba en la cuesta de la Alma Mater, ahí en la universidad, en un tráiler. En el 1994 nosotros trajimos un MT de Toshiba, .5, pero cerrado, o sea, independiente, y eso se inauguró en 1994 en la Lea de Castro. En el 99 inauguran Sedimat, que fuera del Cabral Ibáez, que era en el momento de su apertura el único sitio donde había realmente de todo. Sedimat, como ustedes saben, es un centro que hizo el doctor Balaguer y fue entregado a dos fundaciones, Sedimat a una, y el Hospital Plaza de la Salud a otra. Y ahí sí había todo de todo, dirigido en la época por el Don Juan, y tenían al doctor Slavik en angio y el doctor Putman, que venía a ofrecer sus servicios de angiografía, embolización, etc. Y sigue siendo uno de los pilares en calidad
y equipamiento de la radiología dominicana al día de hoy. La tomografía se generaliza. Nosotros traemos en el 2001 el primer helicoidal, un X-Vision, y permitía hacer colonografía por tomografía, y un ejemplo aquí con un crecimiento anormal en la pared del colon. En el 2002 trajimos el primer multicortes, un Astellon de Toshiba de 4 detectores, y con eso hicimos las primeras arteriografías por tomografía y presentamos en la reunión anual del año 2003 de la Sociedad de Neurología en Valladolid el resumen de lo que habíamos encontrado en esa época, que fue bien interesante porque tuvo acogida por un concurso de circunstancias. Había pocos sitios donde se podían hacer en ese momento lo que ocurría con frecuencia antes en geografías convencionales, y los neuros se vieron obligados a ver lo que había aquí y realmente le cogieron confianza. Y se veían muchas cosas, y de ahí vino la coronografía por tomografía con un equipo de 64 detectores que ya se ha generalizado, y hoy en día nosotros tenemos un Aquilion de 160 cortes. Hay en el país un Aquilion One de 320 cortes, y ya hay una playa de equipos de 128 cortes, muchos de ellos, por no decir la mayoría, en el sector público. Entonces, hablando del sector público, ha dado un cambio extraordinario en lo que había cuando yo llegué a lo que hay ahora. La mayoría de los hospitales, por lo menos regionales, tienen tomógrafo. Prácticamente todos los hospitales de la capital tienen tomógrafo. Y la cifra actual es alrededor de 160 tomógrafos, perdón, 106 tomógrafos y 60 resonancias magnéticas distribuidas por toda el país. En la República Dominicana. En República Dominicana. Muchas de ellas en el sector público. ¿Están en todas las provincias o están concentradas en algunas provincias? Hay más en unos sitios que otros, o sea, pero ya prácticamente por doquier hay tomógrafos instalados. Y también hay otra cosa, por ejemplo, yo no sé si en esa cuenta están los equipos de la ciudad sanitaria de Luis Eduardo del Val, que lo que somos de ahí, como digo yo, seguimos llamando el Morgan. Todavía hay mucha gente que trabaja del Morgan allá. Y ahí en el edificio nuevo hay un resonador de 3 Tesla y un Philips de 128. Aparte de eso está Semadoja, que sigue ahí en la ciudad sanitaria. Y los 2 hospitales nuevos están equipados. Creo que en uno de ellos hay otro resonador de 1.5 y los 2 tienen tomógrafo de 128, aparte de sala de radiografía, etcétera. O sea, nosotros tenemos en Secanot un 3 Tesla cuando arranque, si Dios quiere. Pero, ¿todavía no está funcionando? No. No está inaugurado. El edificio fue usado para COVID durante bastante tiempo, y hace un par de meses empezaron a llevarse los COVID para el mocoso cuello, y hay que meterle mano otra vez. Pero los equipos están ahí. Todavía no tienen corriente, pero están ahí. Okay. Sí, en Secanó Viejo hay 2 salas de angio Philips, una de ellas con reconstrucción tridimensional, y ahí se hace de todo. Se usa, yo hago
diagnóstico. Ramón Berra hace tratamiento como este enorme aneurisma, la reconstrucción tridimensional del equipo, el catéter de embolización y la imagen post-embolización. Entonces, como ustedes han visto, nosotros pasamos ya un poco a la alta tecnología. Yo entiendo que un alcance amplio para la sociedad y sobre todo la instalación o la aprobación o la creación de la seguridad social ha mejorado notablemente el acceso a una gran parte de la población, todavía falta mucha, Sí. pero una gran parte de la población a estos métodos que nosotros entendemos que son cosas de todos los días, pero para mucha gente todavía no son asequibles. Mira, José, perdona que te interrumpa ahí. Hay una pregunta que me parece inquietante, es saber qué es lo que, en tu opinión, está impidiendo que se haga un servicio comprensivo de accidentes cerebrovasculares en Secanó para comenzar, en Cabral Ibáez o en hospitales provinciales en general en la República Dominicana. Okay. Nosotros tenemos un aclichinche, como dicen por ahí, un alicate, que es Antonio, que es el director del Departamento de Atención a los Eventos Isquémicos de Emergencia en Murcia, España, que viene de su peculio todos los años y se pasa un tiempo con nosotros. De hecho, estuvo entrenándose con él Daniel Encarnación. Y estamos hablando de eso desde hace 3 o 4 años, sobre todo porque disponemos aquí en la capital y ya en otros sitios del 911, que era lo más difícil, era el 911. O sea, es decir, tiempo es cerebro y cerebro es tiempo, y lo más importante es que el paciente llegue al hospital con tiempo suficiente para tú hacer una cosa u otra. Pero para organizar el departamento tú requieres tener primero la colaboración del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque tú necesitas tener profesionales con entrenamiento y capacitación de primera calidad, trabajando 24 horas sobre 24. Y eso cuesta dinero. Tú tienes que tener material disponible, sea el material para disolver los coágulos, sea el material para extraer los coágulos. Y para hacer los estudios. Y evidentemente lo primero, tener los equipos para hacer los estudios. Entonces, es un concurso de circunstancias donde nosotros solo hacemos pedir e insistir, pero las prioridades varían dependiendo quién esté dirigiendo. Y nosotros estamos acostumbrados a que eso sea así. No por eso perdemos la esperanza ni dejamos de picar por aquí, tocar por allí, hablar por allá, cuando. Y te pongo un ejemplo de que a veces ser tesonero funciona. Es que el sector público aquí está cubriendo los medicamentos moduladores para los pacientes con esclerosis múltiple. Eso hace unos años tú te lo dicen y dices, tú estás fumado, tú estás hablando plepla, deja de hablar bobería. O sea que no se pierden las esperanzas. Bueno. Pero la idea está, y Secanó está en eso desde hace tiempo, porque Secanó hay ya una gran parte de las facilidades. La primera es el acceso a imágenes vasculares de primerísima calidad. Sí. Nosotros hemos sido parte de esa historia con relación a que, como tú dices, por los últimos 5 años
hemos estado trabajando junto con, por lo menos empujando y abriendo y haciendo la advertencia con el grupo de Secanó en José Joaquín y con todo el mundo que podamos para tratar de empujar ese proyecto. Y seguimos en la misma lucha. Sí, realmente primero hay que tener el muñeco armado, como decimos, y lo que se hace difícil no es el material humano está. Exacto. Lo que falta es, por un lado, la voluntad, vamos a llamarle política, y por otro lado, pasaba estas aquí para ver las cosas hermosas para nosotros, pero muchas veces no para los pacientes, que se logran hacer hoy en día con la tecnología. Wow. Que va de la espectroscopía, la tractografía, la difusión y todas las cosas que nos hacen a nosotros trabajar cada día más, pasando páginas para la izquierda, porque la tecnología crece de manera exponencial y no logarítmica, y nosotros nos cuesta trabajo caer de atrás. Wow. El problema no está en la máquina. No. Eso fue el domingo. El nuevo diseño logró que ese vehículo se quemó por entero y el piloto salió con la mano quemada porque cayó así y el arnés de seguridad lo protegió, no le pasó nada y salió caminando de ese pedazo de carro. El problema es este. Si el problema de los retos y los dilemas está aquí. O sea, fíjense que rojo y azul da morado, yo lo puse verde. Porque hay muchos referidores que entienden que este señor no es médico. Por eso que yo digo fotógrafo de interiores. Y si este señor no entiende que este es médico, no puede haber un equipo. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es más complejo. Se ha perdido ese hábito. O sea, esa palabra es clave. Primero, que hagan un pequeño resumen clínico, 3 líneas, pero segundo, que se pueda leer. Tercero, que hablemos el mismo lenguaje, sobre todo en las superespecialidades como la ciencia neurológica y la neuroradiología, pero lo mismo en gastroenterología y radiología gastrointestinal. Y tercero, que todos y cada uno de nosotros tiene que andar todos los días atrás de conocimientos adicionales, porque todos los días aparece una cosa. Y hay que saber que las cosas nuevas cuáles son, para que no te llegue una indicación que te diga que PET-CT de resonancia magnética. Yo la tengo guardada. ¿La pusiste en un cuadro? No la puse en un cuadro, yo la guardo, que quizás algún día yo iba a escribir un libro de refranes, pero quizás haga un libro de esas indicaciones, evidentemente mochando el nombre y el sello. ¿Qué pasa con los radiólogos? Hay múltiples residencias. Cada residencia tiene su programa. No son programas iguales. Y los controles de esos diferentes programas en las múltiples residencias no existen. O sea, que no hay consistencia. No existen. La ley es una maravilla. Yo hablé de la ley en una conferencia que hice en una reunión de la sociedad hace, creo que fueron 6 o 7 años. La ley es una maravilla. El problema es que la ley no se cumple.
Entonces, en la ley hay dos actores principales. Uno, el Estado, que es quien debe supervisar, y otro, el colegio, que también es parte de la supervisión y que es el responsable de la residencia médica según la ley. Entonces, ¿qué pasa con los radiólogos? Los radiólogos son todólogos. Pasan un año de medicina interna, 3 años de radiología y aprenden todo lo que se hace. Se supone. No hay programas de especialización. En el país no hay un programa donde tú puedas ser subespecialista en gastro, subespecialista en tórax, subespecialista en cardio, subespecialista en hueso, lo que tú quieras. Intervención. Intervencionista no hay. Los intervencionistas, la mayoría que hay, son neurólogos o neurocirujanos. Sobre todo, aquí neurólogos no. Aquí hay neurocirujanos intervencionistas. Y después sí hay algunos radiólogos intervencionistas, pero prácticamente todos hicieron la especialidad fuera. Me explico, drenaje de abscesos, punciones biopsias, donde sí hay mucha punción biopsia, es la biopsia dirigida por sonografía, sobre todo en mama. Y en mi oficina se hacen, no hago yo ni mucho menos, pero se hacen muchas y también se hacen en sedimento. Tenemos eventos de educación continuada, son esporádicos. Una de las pocas sociedades que tiene reuniones muy regulares y que la gente va todos los meses, la Sociedad de Neurología y Neurocirugía. Hay otras que tienen lo mismo y tienen conferencias, pero en radiología no hay una continuidad y tampoco hay una exigencia. O sea, la exigencia es real porque lo dice la ley que tú debes tenerla. Porque la ley dice que hay que recertificarse cada 5 años. Pero esa ley es del 2000. O sea que en el 2005, en el 2010, en el 2015 y en el 2020, yo y todos los demás debimos haber sido recertificados. Pero el mecanismo de recertificación comienza por el colegio, según la ley. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, mejorar el estándar de enseñanza. Segundo, crear programas de posgrado. Tercero, que sea un requisito de la educación continuada. Pero lo más importante, señores y señoras, o damas y caballeros, adelante, es que se cumpla la ley. Porque el problema que nosotros tenemos con que se cumpla la ley es que en nuestro país tenemos leyes de primerísima calidad, de primerísima orden, de primerísima pensamiento. El problema es que no se cumple, ni nadie hace que se cumpla. Y mientras eso no ocurra, seguiremos teniendo los retos y los desafíos. Wow. Entonces, vamos a hacer que se cumpla la ley, si Dios quiere, y con el apoyo de todos ustedes. Y yo les agradezco extraordinariamente que me hayan acompañado. Y terminamos con esta vista de la calle Arzobispo Meriño y el Palacio Consistorial al final. Y yo le doy las gracias por haberme acompañado esta noche. Gracias por venir con nosotros y vamos a ver si tenemos unos minutos, si tú no tienes que irte, a alguien que quiera hacer preguntas. ¿Y para irme para dónde? No, no sé. Yo no salgo de aquí desde marzo. Restituyo.
¿Hay alguien que quiere hacer algo, un comentario o alguna pregunta? No me oye, Restituyo. Sí, sí. Ok. Gracias, doctor Paliza, muy interesante su conferencia. Vamos a abrir los micrófonos, el que levante la mano para permitir algunas preguntas al doctor José Paliza. Sí. Vamos a ver. El doctor Miguel Aristi está en la línea. Parece que hizo un comentario. No sé si quiere abrir su micrófono y participar. Si sigue en la línea. Mientras tanto,